Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy específicos. El primero, vamos a hablar un poco acerca de lo que incide las pautas de crianza en el desarrollo cerebral de los niños. Y dos, vamos a hablar acerca de la nueva adicción del siglo XXI, que es la de los dispositivos. Entonces, bueno, en primer lugar, antes de comenzar absolutamente todo, quiero aclarar algunas cosas que en realidad terminan siendo confusas en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Y es que se ha separado la conducta del cerebro o del cuerpo humano. Es decir, todo se ha enfocado desde lo que es la construcción social, que lo social es distinto a lo biológico. Y el día de hoy la idea es que podamos entender que hay una integración completa entre nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Esa división en donde solamente está la perspectiva social o donde está solo la perspectiva biológica sin que haya una mezcla de las dos, es la que nos ha traído problemas en términos de cómo entender el comportamiento humano, pero también cómo relacionarlo con. Entonces, esa dualidad de cuerpo-mente, ¿no? que nació desde Descartes, cuando él propuso el dualismo cartesiano, nos ha traído mucha confusión social. Entonces, en primer lugar, lo que quiero mencionar es que nuestro comportamiento no es nada más y nada menos que el resultado de cómo funciona nuestro cerebro. Y eso es lo que nosotros vamos a ahondar el día de hoy. Vamos a ver cómo funcionan ciertas áreas cerebrales. No voy a ahondar en todo el cerebro, ¿no? Sino voy a escoger ciertas áreas muy específicas que están muy encaminadas a cómo nosotros muchas veces nos comportamos, muchas veces pensamos o reaccionamos frente a diferentes situaciones de la vida. Pasamos a la siguiente. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de unas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas funciones cerebrales que yo denomino como nuestro gerente del cerebro. Es el que nos permite a nosotros direccionar la conducta, dirigirla, en algunos momentos hasta inclusive nos conlleva a decir, oye, este no es momento de hablar o este es el momento de reaccionar de cierta manera. Las funciones ejecutivas se encuentran en el lóbulo prefrontal del cerebro, eso quiere decir que esta parte, ¿no? Y voy a ahondar en tres áreas muy específicas: la corteza orbitofrontal, la corteza ventromedial y la corteza dorsolateral. ¿Sí? Entonces, para arrancar, como para que esto no suene como tan enredada la situación, ¿no? Vamos a arrancar con el número 1 y es el control inhibitorio. El control inhibitorio es la capacidad que nosotros tenemos de regular nuestras emociones. Es la capacidad que tenemos de, si en alguna situación dada estamos muy de mal genio, el poder decir, uy, paremos, no voy a decir nada o no voy a agredir. Nosotros tenemos otra área cerebral que se llama la amígdala y esta es la que nos conduce a poder reaccionar de diferentes formas frente al miedo. Una es la agresión, 2 es que nos paralizamos o 3, huida. Y estas reacciones que vemos frente a situaciones difíciles, como el miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? Puede ser miedo al futuro o miedo a situaciones sociales. Esta área cerebral, como es la que se encarga de esto, se comunica directamente con esta área cerebral, que es la orbitofrontal, la del control inhibitorio, y entre ellos hacen todo un equipo. ¿Eso qué quiere decir? Como para traducirlo. Cuando estamos en diferentes situaciones, voy a contarles casos muy particulares. Les voy a contar un caso, les voy a contar esto. Hace varios años atrás, mi hermano estaba caminando en la calle con una chica, con una amiga. Pero en ese momento llegaron unos ladrones y los amenazaron. Y mi hermano, pues, tenía su celular, que de hecho de por sí le dijimos gracias Dios que se lo hayan robado, porque en serio ya no funcionaba, tocaba golpearlo para que encendiera. Entonces le hicieron más bien fue un favor a mi hermano. Le robaron el celular, pero mi hermano, mientras le estaban robando, cuando ya se fueron los ladrones, mi hermano volteó a mirar y vio que la chica ya no estaba. Pues la niña de la angustia salió corriendo, y mi hermano la vio ya después de 2-3 cuadras, y la vio allá y ella no paraba de llorar.
Esta es una reacción de huida. Y estas formas de reaccionar muchas veces no son conscientes. Eso es igual que una relación de pareja. Hay personas que huyen de del compromiso, ¿sí? Les da miedo. O la otra forma de reaccionar es la agresividad. Les voy a contar otra experiencia. Mi tía una vez estaba en la calle, llegó un ladrón, ella tenía su paraguas y su bolso. Llegó un ladrón y la atacó, la quería robar. Pues mi tía, sin pensar, cogió a sombrillazos al ladrón y le pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba y no paraba y no paraba y no paraba y no paraba hasta que el ladrón se fue. Pero mi tía no pensó, ¿sí? Su forma de reaccionar fue la agresión, ¿sí? Y hay otros casos en donde se paralizan. Les voy a contar un caso personal. Hace varios años atrás hubo un gran temblor y yo estaba en un auditorio y arriba había como un bafle. Pero yo quedé en shock. Yo me quedé así, como mirando a la gente en cámara lenta, cómo corrían, gritaban y huían. No, y yo me quedé hasta que llegó un señor que me cogió del brazo, fuerte del brazo, y me dijo, ¿tú qué estás haciendo detrás de esto? Ven para acá. Entonces él como que me jaló y me sentó en un lugar seguro. La reacción que tuve yo fue de paralizarme. La reacción que él tuvo fue de agresión, ¿no? O sea, una agresión y protección. Ahora tenemos que entender que hay formas en que nosotros reaccionamos por supervivencia, ¿sí? Y esta activación de la amígdala, cuando tiene una buena comunicación con la corteza vitrofrontal, ¿no? Nos hace que reaccionemos ante diferentes situaciones de la vida de manera correcta si esta corteza vitrofrontal está desarrollada. Cuando esta corteza vitrofrontal no se encuentra en óptimo desarrollo, es cuando vemos que personas, por ejemplo, cuando están manejando y les cierran, entonces se ponen más agresivos, hasta inclusive llegan al punto de parar, insultarse y golpearse. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen control de impulsos. Cuando esta corteza vitrofrontal es muy importante porque cumple distintas funciones de acuerdo al hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral derecho se encarga de este control de impulsos de la tristeza, de la ira y del miedo. Cuando no hay un buen desarrollo de esta área cerebral, es una persona. La ansiedad es una respuesta fisiológica, es una respuesta corporal de la emoción miedo. La ansiedad no es una emoción, sino es una respuesta corporal. Cuando tú sientes ansiedad, te sientes, los pulsos cardíacos se aumentan, ¿no? Sientes calor, pensamientos obsesivos, ¿no? Pero es la respuesta al miedo. ¿Miedo a qué? Al futuro. Entonces, cuando una persona no tiene bien desarrollada esta corteza vitrofrontal, sufre ataques de ansiedad. Pero adicionalmente a esto, cuando no está bien desarrollada esa corteza vitrofrontal, es más fácil que caigan en estados de depresión, porque regula la tristeza. Y cuando no está bien desarrollada, no logran regular la ira. Entonces llegan a golpear a otros, a la agresión física. El hemisferio izquierdo de la corteza vitrofrontal es la que se encarga de regular la alegría, pero también regula el habla. ¿Eso qué quiere decir? Que me regula esos estados de euforia. Cuando estoy muy alegre, logro controlarme. Pero adicionalmente a esto, cuando hablo del habla, es que regula lo que nosotros pensamos antes de hablar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una persona que no tenga bien desarrollada esta área cerebral es una persona que coloquialmente se conoce como imprudente. Porque todo lo que se le viene a la cabeza lo expresa y no mira el contexto social, y ya después de haberla embarrado, después de haber cometido errores de lo que estaba hablando, cae en cuenta y dice, ay Dios mío, yo con mi imprudencia y ahora yo le conté esto y yo no tenía que decir esto y yo ¿por qué? ¿Sí? Pero entonces aquí hay un tema muy importante que hay que tener presente, y es que las pautas de crianza inciden en el desarrollo de esta área cerebral. ¿Por qué? Alrededor del primer año de vida empieza a desarrollarse la corteza vitrofrontal,
pero para que ésta se desarrolle requiere de un entorno que favorezca su desarrollo. Y los límites que los padres empiezan a establecer con el bebé recién nacido, como el decirle, no toques eso, no vayas allá, espera, eso empieza a estimular esta área cerebral, al punto del que empieza a desarrollarse. Cuando el padre es muy permisivo, cuando el papá dice, ay, a la final eso no importa, y no le pone límites al niño, pues esta corteza orbitofrontal no se va a desarrollar adecuadamente. O cuando el padre es indiferente. Nosotros en la actualidad, vemos un efecto social muy denso. Y es que una de las características de los padres de hoy día es la permisividad. Anteriormente los padres eran autoritarios, eran coercitivos. Aquí en la casa se hace lo que yo diga. Esa era la frase común de los padres antiguamente. Ahora en este caso se sobrevalida la emoción y no se le pone límite al niño. Si el niño quiere esto, ¡ay, démoselo! Porque es que a la final lo único que importa es que el niño sea esto, de que lo que importa es que el niño sea feliz. La crianza positiva, que es una de las corrientes que tenemos hoy en día, en donde todo tienes que hablar de lo bueno, ¿no? De que no le digas no al niño, de que no le pongas límite, es nociva porque no permite que esta área cerebral se desarrolle. Por eso vemos hoy en día niños, adolescentes con crisis emocionales, con depresión, con ansiedad, porque esta área cerebral no ha recibido lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? El límite, las reglas. Porque anteriormente, cuando ustedes piensan, yo creo que ustedes todos van a decir, pero es que yo cuando estaba en la adolescencia yo no veía ningún compañero que tuviera ansiedad o depresión. Eso no era tan típico, ¿o sí? Y ahora es el factor común. La permisividad y la indiferencia, que van muy de la mano, son esos estilos parentales que están ocasionando dificultades para el desarrollo de esa área cerebral, pero que no solamente afecta el tema del comportamiento, sino el sistema atencional. Porque esta área cerebral también me controla la atención. Es la que me dice, venga, es momento de prestar atención a esto y no a todo lo que está pasando alrededor. Entonces, hoy hay un factor común y es que muchos chicos tienen déficit atencional. Vamos a pasar a la siguiente área cerebral, que sería la número 2, que es la ventrolateral, esta área cerebral, que es la que se encarga de la toma de decisiones. Esta área cerebral se comunica con la orbitofrontal. Cuando hay una situación muy compleja, ¿no? O hay una situación novedosa, o de pronto te sacaron el mal genio. ¡Uy, Dios, tengo mal genio y quisiera decirle muchas cosas a esta persona!, ¿no? Tú, si tienes bien desarrollada tu corteza orbitofrontal, te quedas en silencio, respiras, piensas y dices, ok, creo que este no es el momento de hablar. Pienso que voy a esperar unos días. ¿Sí? Y la otra, esta área cerebral es muy importante porque también aquí parte todo el sistema de empatía emocional. Es decir, a esta área cerebral también es la que se encarga de decir, oye, esta persona está sufriendo, esta persona está mal, creo que no es momento de decirle nada, porque creo que esto le podría llegar a afectar, ¿no? Y tú lo sientes el dolor del otro. Ahorita voy a ahondar más en esta área cerebral. Y la otra área cerebral es la flexibilidad cognitiva. Cuando un niño, cuando un adolescente también se le ha dado mucho vuelo, los padres son muy permisivos, los niños se ven seguros, toman decisiones por sí solos, pero desafortunadamente muchos de ellos toman decisiones no considerando al otro, no pensando en la emoción del otro, no pensando en que su decisión podría afectar, sino que sus decisiones las toman desde sí mismos, parten de sí mismos para tomar una decisión. Y yo pienso que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en términos sociales,
porque entonces tú dices, pero yo no entiendo por qué esta persona, o sea, la verdad es que me queda muy difícil de entender, porque esta persona no entiende matemáticas si yo cuando estaba en el colegio era muy fácil. Pues porque no eres tú, es el otro. Pero desafortunadamente, como cuando hay mucha permisividad, el niño se vuelve egoísta. Y no está pensando solamente demanda y demanda y demanda. Papá y mamá no tienen dinero en este momento para comprarte el iPhone 15. Es un ejemplo. O no tienen dinero para comprarte el último videojuego. Pero no están pensando en que papá y mamá se están esforzando para pagar otras cosas de la casa, sino que lo quieren ya. Y tiene que ser ya. Y si no es ya, se arma el show. Se arma la pataleta. Eso es un caos. Corteza arbitro-frontal no está bien desarrollada. Y la otra es la flexibilidad cognitiva, que es la corteza dorsolateral, que es la capacidad que nosotros tenemos de flexibilizar nuestro pensamiento para escuchar el de otros y ahí sí poder tomar decisiones o actuar. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no tenga buena flexibilidad cognitiva es terca. Como dicen las mamás o como decían las abuelas, no hay poder humano que lo haga caer en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso también pasa con la permisividad o con la indiferencia. Que ellos no logran ver lo que los otros piensan. Entonces, esto digamos que es como un preámbulo para lo que vamos a empezar a hablar de qué pasa con los dispositivos. Es muy importante tener presente que los niños terminan su maduración de estas áreas cerebrales, son las más tardías en madurar y culminan alrededor de los 23 o 24 años. Eso quiere decir que si tenemos un niño en casa de 10, 12, 13 años, si tenemos niños menores de 10 años o 9 años, estos niños se evidencia la inmadurez de esta corteza prefrontal, porque pues les cuesta muchas veces seguir normas, ¿no? Y llegan a pataletas. Pero, hay que ver una cosa, que en la adolescencia, como empieza todo ese proceso hormonal denso, ¿no? Como hay mucha secreción, ya sea testosterona en los hombres o estrógenos y progesterona en la mujer, esto hace que esta área cerebral todo se exacerbe, y ahorita les voy a comentar un poco en temas del sistema dopaminérgico, que la emoción ellos la sienten más fuerte. Si hay tristeza, es la agonía completa. Si es la alegría, es la euforia, todo es maravilloso. Si es el miedo, es literal con toda que sienten la ansiedad. Entonces, como esta corteza arbitro-frontal culmina su desarrollo alrededor de los 23, 24 años, tenemos que cuidarlo. Porque si nosotros no ponemos los estímulos adecuados, si nosotros no les damos un entorno adecuado, pues estas áreas cerebrales no se van a desarrollar. Y lo más grave de todo esto es que esto va a afectar su vida personal, su vida laboral y en general todas sus relaciones sociales. Porque una persona que no logra regular su emoción, dígame si no tiene problemas de pareja. Dígame si la mayoría de los problemas de pareja no es porque el otro ofendió al otro. O porque en un momento de conflicto no lo grita o lo agrede. Ahora, en un entorno laboral, dígame si no es difícil, si el jefe le pide a la persona que debe hacer algo y le cuesta y le contesta mal, o si en términos sociales la persona había amanecido de mal genio, entonces empezó a insultar a todo el mundo. Eso genera afecciones sociales. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, entonces, aquí voy a nombrar 4 riesgos del uso de los dispositivos. Te voy a explicar qué es lo que pasa en este cerebro, ¿no? El primero es que genera adicción. Segundo, reduce la posibilidad de desarrollar habilidades sociales. Ahorita les voy a explicar un tema muy importante en torno a esto. Tercero, genera alteraciones de aprendizaje. Y cuarto, pues abre una puerta muy grande para acceso a contenido inadecuado.
Vamos a pasar con el primero. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, adicción. Nosotros a nivel cerebral tenemos un sistema de recompensa natural, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico. Si nos damos cuenta acá, se extiende hacia la corteza prefrontal. ¿Sí? Este sistema dopaminérgico, al entrar a la corteza prefrontal, recordamos esas áreas cerebrales que estábamos viendo anteriormente. Eso quiere decir que este sistema dopaminérgico tiene acceso directo con estas áreas cerebrales que vimos. Dentro del sistema de recompensa natural que nosotros tenemos está la alimentación, la sexualidad y el cuidado parental. Esto es muy importante porque es la que permite la supervivencia humana. Si no comemos, morimos. ¿Sí? Entonces el cerebro de manera natural genera dopamina, mayor cantidad de dopamina se empieza a secretar, y esta dopamina te hace sentir bienestar, te hace sentir una sensación agradable que hace que tú quieras volver a repetir la conducta, como es cuando siento hambre, como me siento satisfecho y luego quiero volver a comer. Y lo mismo pasa cuando tenemos sed. Tengo sed, tomo agua, cuando ya tomo agua digo, o tomo cualquier líquido, digo, mi cerebro empieza a secretar dopamina, entonces en ese momento me siento como, wow, en serio vale la pena. La sexualidad también, porque si la sexualidad no fuera agradable, ¿qué pasaría? Pues no nos reproduciríamos. Y hace parte de lo que es la conservación de la especie humana. ¿Sí? Puede sonar muy simplista, pero así funciona nuestro cerebro. Entonces, la sexualidad, como se empieza a secretar bastante dopamina, entonces hace que tú quieras repetir esa conducta. Y la otra es el cuidado parental. Cuando tienes tus hijos y tú trabajas por tus hijos, cuando tú les das a tus hijos y te esfuerzas, en el momento en el que tú veas que tu hijo está bien, ¿no? Cuando empieza a tener logros, cuando empezó a leer, cuando empezó a escribir, cuando en el colegio te dicen, oye, tu hijo va bien, ¿qué pasa en este cerebro? Que empieza a secretar dopamina y tú te sientes bien y quieres repetir esa conducta de cuidado parental porque tu cerebro está mostrándote que es agradable. O cuando ustedes ven que sus hijos, no sé, tienen ropa nueva, cuando ustedes le compran, cuando los ven comiendo, ¿no? Esto pasa en nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa con el tema de las adicciones? Hoy no voy a hablar de las adicciones como las drogas, que ya es el consumo, no como tal, y más invasivo en el cuerpo, sino hoy voy a hablar de esas adicciones que se denominan adicciones más psicológicas. Adicciones que tienen que ver con otras cosas, como lo que es los juegos, los dispositivos. Los juegos puede ser el juego al azar, del azar, o los mismos videojuegos. Les cuento que a nivel cerebral, cuando hablamos de dispositivos, cuando hablamos del celular, el tema no es el aparato en sí, sino el contenido. ¿Qué es? Redes sociales, TikTok. Las redes sociales tienen algoritmos muy específicos en el cual hacen que las personas quieran volver a repetir la conducta. Dentro de esto, como está configurado todo esto, está en la cantidad de likes que recibe. Cada vez que recibe un me gusta, o se hace un video y cada vez más personas lo están siguiendo, o si gana seguidores por esto, entonces este cerebro empieza a secretar dopamina y la persona quiere repetir ese comportamiento, quiere volver a subir un video, quiere volver a recibir likes, quiere volver a ganar seguidores. Lo otro es que TikTok, como utiliza videos muy cortos, entonces, claro, como no duran mucho tiempo, tú quieres seguir consumiendo videos y videos y videos y videos porque te generan placer. Y como ellos también configuran esto de tal manera en que tú veas lo que a ti te gusta, entonces cada vez más se empieza a secretar mayor cantidad de dopamina en el cerebro, entonces empieza a coger estos sistemas de recompensa naturales, empiezan a ser adoptados por adicción.
Y cuando nosotros empezamos a ver esto, que el niño, el adolescente, está con su celular en la mano y está viendo videos y se está riendo y dura 2 horas, 3 horas, nadie lo siente. O está haciendo videos de TikTok, está haciendo sus bailes, ¿no? Específicos, y como tú los ves ahí enfrente del espejo, ahí bailando y grabándose, sí, como, y lo suben a TikTok. Uno dice, es juego de niños. Pero nos estamos dando cuenta que esto les está generando adicción. Y ahora, ¿qué pasa cuando ustedes como papás les dicen a sus hijos, denme el celular? El niño muy tranquilamente, el niño con todo el amor, con toda la sumisión te dice, claro que sí, mamá, toma. ¿Eso pasa? ¿Qué pasa cuando tú le pides el celular? Es un caos. Se volvió un problema en la casa. El niño no lo quiere soltar. ¿Por qué? Porque ya está en adicción. Y necesita ese estímulo porque este sistema dopaminérgico lo que hace es generar dependencia. Yo necesito más esto. Su cerebro está diciendo, necesito más likes, necesito más, necesito que la gente me siga más, necesito ver más videos para poderme sentir bien, porque el cerebro está en una sensación de placer. Entonces cuando tú le dices al niño, ya no más, el niño se pone agresivo, se pone a llorar. Algunos golpean a sus padres. Hubo un caso de un pacientico que tuve que literal cogió y rompió el televisor de la casa. Cogió un palo y lo rompió de la ira. ¿Eso qué me muestra? Cuando estamos en nivel de adicción, eso quiere decir que la corteza orbitrofrontal, ese control inhibitorio, no está bien desarrollado. Y como este sistema dopaminérgico coge la corteza orbitrofrontal, porque si vemos pasa por todo esto, los niños empiezan a tener pérdidas de control propio. No se regulan. Y empiezan a sufrir de lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Estuve leyendo hace poco una noticia de un vuelo de Alemania a New Jersey, en donde una niña de 8 años, la mamá le dijo, mira, ya no puedes coger más el celular. La niña no paró de llorar 8 horas. 8 horas de vuelo y la niña no paraba de llorar. Lloraba y 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 lloraba. ¿Qué pasó aquí? ¿Eso qué muestra? Que la corteza orbitrofrontal no está desarrollándose como debería estarlo. Y eso es un tema muy delicado hoy en día. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños y adolescentes que atiendo yo con adicción a esto. Pero en casa tenemos un problema. Y es que los padres también están llegando a ese nivel. Porque la hora de comer se volvió que cada uno tiene su celular. No hay interacción en casa. Para el padre es mucho más fácil darle el celular a su hijo. Claro. Si el niño está molestando y el niño está llorando, está diciendo, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, pues toma esto. Pero le están dando una droga. Esto es una droga para ellos. Pero además de esto, no les está permitiendo desarrollar esa flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tenemos de escuchar a otros, de poder adaptarnos a los cambios, ¿no? De poder entender el pensamiento del otro y decir, oye, sí, yo hago un consenso y digo, bueno, tienes razón en esta parte, yo creo esto, ¿sí? Esa flexibilidad cognitiva, como no se está dando la oportunidad de que se desarrolle muy bien, esta también es la que se encarga de la creatividad. Entre mayor flexibilidad, mayor creativo eres, porque buscas soluciones, distintas soluciones a un problema. ¿Cuántos niños o adolescentes vemos hoy en día que como dicen los padres, podría decir esta, que se ahogan en un vaso con agua? Y todo es una tragedia y no encuentran solución.
Y tú le dices, pero mira que hace esto. No, porque tengo que hacer esto. Pero mira, yo te he dicho que cojas hacia la izquierda que te va mejor. Y el niño que dice, no, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Y sufre y sufre y sufre y se queda ahí y no cambia. Porque en la adicción tampoco permite desarrollar estas áreas cerebrales. Entonces, el niño tiene que aburrirse, papás. Porque en medio del aburrimiento y sin esto, ellos tienen que encontrar estrategias para ver cómo se desaburren. Pintas, juegas, armas. ¿Qué vas a hacer? ¿Lees? ¿Qué vas a hacer? Estoy aburrido. Pero desafortunadamente, hoy en día muchos padres lo que hacen es que le dicen a su hijo qué tiene que hacer para desaburrirse. Y no lo dejan desarrollar esas habilidades. En primer lugar, lo silencian con el celular, como diciendo, no me molestes, toma esto. Segundo, cuando el niño dice, estoy aburrido, ¿por qué no pintas? ¿Por qué no haces esto? Porque no, déjenlo. Estás aburrido, mira cómo lo solucionas. El aburrimiento también hace parte de la vida. Y cuando el niño empieza a buscar soluciones de cómo desaburrirse, ¿no? Empieza a explorar cosas. Hay niños que, he conocido niñas que empiezan a tejer, por ejemplo. Voy a hacer animalitos, bueno, hazlos. ¿Sí? Quiero cocinar, bueno, cocina. ¿Sí? Busquemos otras alternativas distintas en casa. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, vamos a hablar de la segunda. Número 2. Reduce la posibilidad de desarrollar habilidades sociales. Este es supremamente importante y esta es la área cerebral que yo les había dicho a ustedes que iba a centrarme un poco más, que es la corteza ventromedial, que es esta. ¿Ok? Entonces, para nosotros les voy a explicar un poco cómo funcionan nuestros sistemas de empatía, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de empatía. Una empatía que es cognitiva, que es la capacidad que nosotros tenemos de entender y de saber lo que el otro está pensando. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una mala noticia. ¿Sí? Una muy mala noticia. Me voy a encontrar con la persona, pero antes de encontrarme con la persona, empiezo a pensar, esta persona tuvo un mal día hoy. Si yo le doy esta mala noticia, posiblemente esta persona se va a poner peor y va a reaccionar muy mal. Más bien espero unos cuantos días para darle la noticia. Me encuentro con la persona, hablamos de todo, no le doy la noticia, sino espero días. Esta acción de pensar en cómo la persona se está sintiendo y el cómo le llegaría esa noticia corresponde al lóbulo parietal, que se encuentra en esta área, lóbulo parietal derecho, en la parte inferior, y está muy relacionada con la imitación. Las neuronas en espejo son las que juegan un papel importante acá, igual que la corteza premotora. Pero entonces en este caso, cuando tú observas a los demás, cuando tú tienes la oportunidad de estar en esos contextos sociales y hacer esos análisis sociales, porque todos los hacemos, a menos de que tenga una condición como el autismo, tú estás viendo todo el tiempo, esta persona podría pensar esto, esta persona podría reaccionar así, tal. Esos análisis sociales los aprendimos desde la infancia, ese desarrollo de esa habilidad la aprendimos en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando un niño está concentrado en su celular? Se pierde de esos momentos específicos sociales para poder hacer esos análisis en términos cerebrales, ¿no? Y poder entender el pensamiento del otro. Esas neuronas, ellos necesitan ver, tener contacto social. Pero como estamos en grados de adicción, entonces ellos están en su celular todo el tiempo. Llega un punto en que no tienen esa posibilidad de mirar cómo el otro se está sintiendo, cómo podría reaccionar, ¿no? Porque todos nosotros analizamos, todos ya conocemos a las personas que nos rodean. Ya sé que esto le molesta, ya sé que esto le gusta, ¿sí? Pero esto no les permite desarrollar estas habilidades sociales. 2. La empatía emocional es la capacidad que tenemos nosotros de, como lo dicen popularmente, ponernos en los zapatos del otro. Y el ponerse en el zapato del otro es sentir lo que el otro está sintiendo. No es solo saberlo,
sino sentirlo. Cuando yo logro, cuando veo una persona que está sintiendo dolor y yo lo siento, eso es empatía emocional. Y esa empatía emocional está relacionada con la corteza ventromedial, con la toma de decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la emoción. ¿Qué pasa si no hay un contacto social adecuado? ¿Qué pasa si no tengo esa oportunidad de desarrollar esas habilidades de empatía emocional? ¿Qué es un psicópata? Ahí es donde se desencadena la psicopatía. Porque los psicópatas no sienten lo que el otro siente, porque si sintiera lo que el otro sintiera no haría daño. Y su toma de decisiones bajo lo que es la psicopatía, que de hecho se ha encontrado que las personas psicópatas no tienen buen desarrollo de la corteza ventromedial. Con la adicción a los dispositivos, como no tienen contacto social suficiente, también se ha hallado que tienen un poco de desarrollo, muy escaso desarrollo de esta área cerebral. Entonces empiezan a tener conductas que afectan a los demás. Entonces ahí es donde uno dice, pero ¿por qué no están? Pero es que no le duele. Ve a los papás llorar, ve a los hermanos llorar y no les duele. Y hay que ver otra cosa muy importante, y es que también, como estas áreas cerebrales no están bien desarrolladas en la adolescencia, muchos niños tienen este tipo de conductas que parecen insensibles, pero hay que propiciarles en ámbitos, hay que propiciarles esos entornos sociales donde uno los debe a decir, mira el dolor de la persona. Pero si están concentrados con el celular, se están perdiendo de esa oportunidad, o si están jugando videojuegos. Horas, hay niños que duran 5 horas, 6 horas, hasta el fin de semana entero con los dispositivos. Y hay un tema muy importante, y es que como esto genera adicción, en las adicciones las personas ya no sienten hambre. Hay muchos casos, que eso pasa en Japón, en donde los niños mueren de inanición. ¿Qué quiere decir esto? No comen. Juegan y juegan y juegan y juegan y no comen. Pueden durar así varios días hasta que mueren. No hemos llegado a ese nivel en Colombia, pero estamos de camino. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque si los niños no tienen contacto social, estas áreas cerebrales no se nos van a desarrollar y por ende van a empezar a tener conductas psicópatas. Y no crean, pero en la sociedad de hoy en día, en la actualidad, ya vemos muchos niños muchas personas con conductas psicopáticas. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo vamos aquí? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Alteraciones de aprendizaje, en este caso, como les estaba mencionando anteriormente, la corteza orbitofrontal no solamente me regula la emoción, sino la atención. Cuando hay altos niveles de adicción, en este caso no se desarrollan bien esos sistemas atencionales y por ende los niños o los adolescentes o personas adultas se vuelven distraídas y ya no toleran estar en una actividad cierta cantidad de tiempo porque se desesperan. Ya no lo logran. Es como estás en tu actividad y duran 5 o 10 minutos y luego se levantan y se van. Que termina la tarea. El niño ya no puede. Cognitivamente les queda muy difícil. No pueden leer un libro entero. Sentarse y leer horas. No, eso no. Porque el sistema atencional se vio afectado. Entonces, eso es lo primero que se genera alteración con la adicción a los videojuegos. Todo el sistema atencional. Como les estaba mencionando, en la corteza orbitofrontal y lo otro también dentro de lo que es la corteza dorsolateral, que es la capacidad que tenemos de flexibilizar nuestro pensamiento. Entonces, dígame si una persona que es terca aprende. No aprende, porque se mantiene en su punto, porque es lo que la persona diga, se hace lo que la persona dice que se tiene que hacer.
Y esas características nosotros las vemos hoy en día. Yo sé que mientras yo les estoy diciendo esto, yo sé que a ustedes se les vino a la cabeza a unas cuantas personas. Yo sé que ustedes ya dijeron, tal. Ya estoy entendiendo por qué esta persona se comporta así, ¿no? O hasta inclusive ustedes mismos están analizando, ¿no? ¿Qué está pasando en ustedes también? Esto es muy importante tenerlo presente porque es que si nosotros, como yo les estaba diciendo en un comienzo, que voy a volver a reiterar en lo que dije, nosotros no podemos separar el comportamiento del cerebro. Porque es que el comportamiento no es nada más y nada menos que el resultado de cómo está funcionando esto. Cuando nosotros entendemos esa relación entre mente-cerebro, conducta-cerebro, nosotros empezamos a ser un poco más conscientes de. Entonces, muchos niños, por ejemplo, también les cuento cómo la adicción coge ese sistema dopaminérgico. Hay muchos niños que empiezan a tener episodios de convulsión, compulsivos. Empiezan a convulsionar. Se les pueden desencadenar diferentes tipos de síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Tourette. Y lo que yo les estoy diciendo no es porque lo leí en un artículo científico, es porque lo he visto y lo he vivido. He visto niños con convulsiones en las instituciones educativas. Episodios convulsivos. Y son convulsiones que a veces los profesores no se dan cuenta. Que tú los ves ahí y empiezan a hacer tics de repente. Tics. Y tú dices, sí, es que este niño es como rarito. A mí me lo dijeron así. Cuando yo lo observé a ese niño en el aula de clase y con esos tics, yo dije, no, ese niño está convulsionando, toca que lo lleven directamente a psiquiatría. Cuando indagamos en casa, 5 horas el niño duraba toda la tarde con dispositivos. 5 horas diarias. Se les encadenó un síndrome. Problemas de aprendizaje, problemas sociales, porque también hay que ver que muchas veces a los niños a veces juegan videojuegos que pueden ser violentos. Entonces, tras de que no desarrollaron sus habilidades sociales, porque no tienen la posibilidad, ¿no? Cerebralmente no se les está dando esa oportunidad para que se desarrolle. 2, empiezan a ver videojuegos, empiezan a jugar cosas de violencia, de sangre y todo lo demás, pues llegan a replicar esas conductas en la institución educativa. Empiezan a pegarles a otros, empiezan a tener esas acciones que dañan a los demás. ¿Pero por qué el niño está así? Bueno, hay que analizar qué pasa en casa. Lo otro, el cuarto punto, pasamos a la siguiente, por favor, es que ellos empiezan a tener acceso a contenido que no es propicio para su edad. Hay un tema muy importante y aquí quiero hablar sobre la adicción a la pornografía. La pornografía, ¿recordamos los sistemas de recompensa? A ver, ¿quién me quiere decir cuáles son las 3? ¿Por qué tenemos sistema de recompensa natural? ¿Cuál es la primera? La limitación. La segunda, la sexualidad y la conducta parental. La pornografía, cuando una persona empieza a tener acceso a esto, ¿no? Y pues voy a hablar aquí cómo se utiliza el lenguaje que es, dentro de lo que es la masturbación, cuando se ve la pornografía. Esta acción secreta dopamina. Como se empieza a secretar dopamina, se empieza a producir en mayor grado de placer, de satisfacción, la persona tiende a volver a repetir lo mismo. Con la pornografía, por eso se habla de la adicción a la pornografía también coge este sistema de recompensa natural al punto de que la persona ya no puede parar de ver estos videos, no puede parar de llevar a cabo esas conductas y empieza a tener igual síndrome de abstinencia. He tenido casos de niños que literal en clase se masturban. Por la adicción a la pornografía. Entonces empiezan a tener
empiezan a haber contenidos inadecuados que hay que tener cuidado, porque imagínense, ahora más o menos este niño, adicto a la pornografía y además adicto a los dispositivos. Vean, ustedes ya pueden responder qué está pasando en el cerebro de este niño. A este punto, ya todos deben de saber qué pasa en el cerebro de este niño. Pero además de esto, también hay un alto grado de vulnerabilidad, y es que en este caso, los niños están teniendo contacto social a través de diferentes tipos de redes, ellos mismos, de redes para conocer gente. Y cuando empiezan a meterse en esas redes para conocer gente, pues empiezan a caer en manos de pedófilos. He tenido casos de niños de 14, 15 años, niñas, que les mandan sus fotos a hombres desnudas. Y en estos casos ha sido muy denso, porque los padres mismos se han dado cuenta, entonces encienden las alarmas y toca empezar a hacer denuncias. Pero hay que tener cuidado con el contenido que están viendo los niños. Lo otro, les voy a contar un borrador que salió de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en donde dice que buscan colocar los... Una cosita, es que se nos ha caído el en vivo, para que les avises que te están viendo, que se nos ha caído porque el algoritmo de YouTube censura este tipo de conversaciones, de charlas, de conferencias. Lastimosamente pasa en Instagram, pasa en todas las redes sociales, para que porfa les digas a los papitos, porque creímos que había pasado un error de internet y fue que acá se cayó y me imagino que tumbaron el en vivo. Okay. No aparece tampoco en la página. Dices porfa. Bueno, para las personas que están observando este video en vivo, les cuento que YouTube nos acaba de censurar y por eso ustedes no pudieron continuar viendo la transmisión. Ya que pues estábamos hablando de temas que no les gusta que mencionemos. ¿Qué pasa acá? Hace poco leí un borrador de la ONU que estaba buscando penalizar los delitos cibernéticos. Y tú dices, buenísimo, porque dentro de eso hay una sección que es de infancia. Y ellos dicen, lo que pasa es que vamos a buscar la manera de que controlar la pedofilia. Vamos a mirar de qué manera la vamos a regular y penalizar. Cuando ustedes escuchan esto, uno dice, qué bien. Pero cuando tú lees el articulado y cuando te das cuenta lo que ellos quieren regular, dice lo siguiente: los delitos sexuales que no son consensuados con los menores de edad, como el que el niño mande fotos, si son fotos consensuadas, ¿no?, corporales, no se considera delito sexual. Eso quiere decir que si el niño se toma una foto desnudo y lo manda, ya no sería un delito sexual, si se lo manda un pedófilo. O si el niño consensa la relación sexual con una persona adulta, no se consideraría un delito. Para allá es donde vamos. Este es un borrador. Todavía no lo han puesto como documento oficial. Pero díganme si esto ya no deja pensando. Eso quiere decir que ya cualquier niño que diga, sí, yo acepto. Imagínense en un niño de 8 años, 9 años, que tiene el celular y dice, ¿acepta las condiciones? Sí, las acepto. Manda sus fotos desnudo. Eso hace parte del contenido de la pornografía infantil. Entonces, como lo aceptó, se encuentra con ese pedófilo y el pedófilo, ¿qué va a decir? Pues el niño lo aceptó. Entonces ya no es considerado delito. Es importante tener en cuenta esto porque en este momento tenemos una modalidad que se llama el sexting. Y son todas esas conversaciones, ese intercambio de imágenes, de videos, que terminan siendo pornografía. Entonces, padres, la apuesta que nosotros tenemos hoy en día es muy alta. Y yo sé que muchas veces llegar al nivel de decir, venga, le quito completamente el celular en casa, pues a veces termina siendo muy difícil. Pero yo les voy a dar unas recomendaciones
muy específicas. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a sacar? Bien, vamos a tener un momento de preguntas, ¿no? Por eso es que estoy como avanzando para que podamos ahorita interactuar. Tenemos que reducir el tiempo de exposición a los dispositivos, que sea máximo 40 minutos diarios. Si se lo podemos quitar en toda la semana y solamente dárselo el fin de semana 40 minutos, es el ideal, ¿no? 2, fomentar en casa actividades sociales. Es muy importante. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que los padres también están con el celular. Entonces, los momentos que son importantes, como es la comida, donde todos se pueden sentar a hablar y realmente a expresar cómo les fue en el día, se volvió un espacio en donde cada uno está con su celular, cada quien come por su lado y luego cada uno se levanta y se va. La alimentación debería ser el momento sagrado familiar, no televisor encendido. Porque muchas familias lo que hacen es que comen viendo la televisión. Eso también quita espacio de conversación, eso le quita la oportunidad a ustedes como padres de saber cómo están sus hijos. Y a sus hijos también para saber cómo están ustedes como padres. Los hijos también necesitan saberlo. Si estamos comiendo y el papá o la mamá empieza a decir, no, tuve un mal día en el trabajo hoy, y el niño lo está escuchando. La mamá le puede decir al papá, le puede decir a su esposo, no le puede decir, oye, mira, tranquila, no te preocupes, puedes mirar esto, puedes mirar lo otro. Y el niño está escuchando. Así el niño está aprendiendo a cómo interactuar en familia. Pero si tienen un televisor encendido y todos están comiendo con el televisor encendido, se perdió la oportunidad social. Se perdió la oportunidad de escuchar al niño. Porque así como mamá y como papá están expresando cómo se están sintiendo y cómo les fue en el trabajo, el niño va a terminar diciendo lo mismo. ¿Cómo te fue en el colegio? No, pues imagínate, mamá, que llegó una niña y me contó que, no sé, está hablando con un hombre de 25 años. Y la niña tiene 14. Se pierde la oportunidad de escuchar a los hijos y de poder ver qué es lo que está pasando. Pero estas redes de comunicación se forman sólidas en casa. Hay muchos papás que han llegado, me han llegado desesperados. Mi hijo no me cuenta nada. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. Se va y se encierra. ¿Cómo vas con tus amigos? Bien. Se va y se encierra. Si el niño o el adolescente está teniendo estas conductas de no contar qué es lo que les está pasando, es porque no se han generado buenas redes de comunicación en casa. Y si no se ha generado buena comunicación en casa, esta es la oportunidad grande que tenemos de empezarlas a crear. Yo sé que es difícil. Si ya están acostumbrados a ver televisión cada vez que comen, imagínense en apagar el televisor. Y ya no ver la novela, o ya no ver la serie, o ya no ver el especial. ¿Qué va a pasar? Obviamente es difícil. Son cambios de hábitos, pero esto les va a permitir a los niños desarrollarse bien y ustedes como familia ser sólidos. Lo otro, hagamos actividades si tenemos el fin de semana, busquemos la manera de salir a un parque, juguemos con ellos. El juego genera vínculos afectivos importantes. Entre más juegues con tu hijo, más vínculo afectivo va a tener, porque nosotros cuando jugamos agregamos dos hormonas, una la serotonina, que es la que te hace sentir súper bien y alegre, y dos, la oxitocina, y la oxitocina se conoce como la hormona del amor. Entonces cuando tú juegas segregas oxitocina y eso te hace que tengas mayor apego hacia la persona. Si ustedes quieren que sus hijos estén apegados a ustedes y se sientan cercanos, jueguen con ellos, pero no jueguen por favor en un videojuego, porque es que en serio, a mí ya me han dicho padres que dicen, no, pero es que el papá juega horas con el niño. ¡Ah, qué bien! Sí, se la pasan jugando videojuegos. Papá dijo, no. Vayan a un parque. Hagan deporte. Jueguen baloncesto, jueguen voleibol, jueguen fútbol, jueguen lo que sea, pero jueguen con ellos.
En casa pueden hacer juegos de mesa, pueden hacer juegos de apuestas, sí, o sea, como, bueno, vamos a apostar quién lava la loza hoy, listo, vamos a jugar a ver, sí, pero cosas de mesa. Jueguen cartas, jueguen parqués, pero jueguen con ellos. Traten de aprovechar ese tiempo que tienen el fin de semana. Yo sé que a veces es difícil, pero es que ustedes se van a dar cuenta que no solamente va a ser beneficio para sus hijos, sino también va a ser beneficio para ustedes. Porque el juego, como cuando se secreta oxitocina, se bajan los niveles de cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si tú juegas, ese nivel de estrés se te va a bajar. Si juegas con tus hijos, ustedes se van a dar cuenta cómo empiezan ustedes también como padres a sentirse mejor. Porque empiezan a tener un mejor equilibrio cerebral. Entonces, es muy importante empezar a establecer esas relaciones con ellos o hagan actividades juntos. Hay mamás, por ejemplo, que están en casa y les gusta hacer cosas de manualidades. Háganlo con sus hijas, háganlo con sus hijos. O sea, no sé, que esto sea una prioridad. Porque desafortunadamente lo que vemos hoy en día es que tanto adultos como niños están tan metidos con el celular que ni siquiera logran disfrutar salir a la calle y sentir el aire. O salen en la noche y no logran de verdad apreciar la luna y las estrellas. Y puede parecer simple, pero tú poder apreciar la naturaleza también te ayuda a bajar esos niveles de estrés. Pero desafortunadamente con el celular todo el tiempo respondiendo WhatsApp, que esa es nuestra realidad hoy en día. Uno está como en cualquier cantidad de grupos de WhatsApp y cuando te das cuenta tienes 500 mensajes sin leer. Empecemos a priorizar. Porque hay personas que se vuelven tan obsesivas que tienen que leer todos los mensajes que hay en el grupo y empiezan a responder y ahí se les va un día. Perfectamente respondiendo mensajes en los grupos se pueden ir horas. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué voy a hacer? 2, la tercera es fomentar el deporte. Fomentemos el deporte en los niños. Es vital. Esto les va a ayudar a ellos. Si están muy ansiosos, están estresados, el deporte les va a ayudar a regularse y además de eso también va a favorecer el sistema atencional. Y con esto les doy muchísimas gracias por este tiempo.